Muy bien, comenzamos entonces con la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos vienen a ser una fuente de energía proveniente de los vegetales, ¿no? Los vegetales son aquellos que pueden sintetizar su propio alimento, pueden almacenar su propia energía en forma autótrofa, ¿no? Y nosotros no, al momento de comer un vegetal, ya sea en forma de un grano, ya sea en forma de una fruta, un tubérculo, nosotros consumimos los carbohidratos sintetizados por ellos. Al momento de la masticación del alimento, ya sea la fruta, el arroz, el pan, la yuca, una fruta, empezamos la digestión del carbohidrato, ¿no? La digestión de los carbohidratos empieza en la boca, gracias a la enzima llamada la amilasa salival. La amilasa salival que se mezcla con el almidón que contiene amilosa cuando se mastican los alimentos. ¿Y qué tipo de almidón va a digerir la saliva, la amilasa salival? Es el almidón alfa 1,4, ¿no? El almidón con enlaces alfa 1,4 son aquellas que van a ser desdobladas por la amilasa salival. La amilasa salival desdobla los enlaces alfa 1,4, que se mezcla con el almidón que contiene amilosa cuando se mastican los alimentos. Entonces la amilasa va a desdoblar el almidón a polisacáridos más pequeños, ¿no? A polisacáridos más pequeños como las destrinas. Como el alimento permanece muy poco tiempo en la boca, profesora, esta fase... Una ¿sí? pregunta, alfa 1,4, ¿verdad? La amilasa salival. Sí, el enlace alfa 1,4. Ya. El alimento, dice, permanece muy poco tiempo en la boca. Entonces, para facilitar la unión de la enzima amilasa con el alimento, con el carbohidrato, es necesario masticar cada bocado 10 veces como mínimo. Mínimo 10 veces. Según los odontólogos, ellos recomiendan 20. Masticar cada bocado 20 veces. No deteriora los dientes. Como mínimo se debe masticar 10 veces cada bocado y debemos invertir aproximadamente 30 minutos para el desayuno, para el almuerzo y la cena, con la finalidad de que haya una buena masticación, ¿no? Y evitar problemas más adelante gastrointestinales. Todos los problemas gastrointestinales que tenemos es producto de una mala masticación. Luego dice, esta fase de la digestión constituye una parte muy pequeña del proceso digestivo en general, aproximadamente un 20%. ¿No? Perdón, 40%. 40% es la amilasa salival, 40% la pancreática y 20% son las intestinales. Luego, vamos para el estómago. En el estómago se activan las enzimas salivales por la acción del ácido gástrico. Así la digestión de los carbohidratos se interrumpe hasta que pasa al intestino delgado. Una vez que el alimento, el bolo alimenticio, cuando está en la boca y se mezcla con la saliva, disminuye el alimento a menor tamaño, se llama bolo alimenticio. Pasa al estómago y en el estómago, la presencia del alimento en el estómago, ¿qué va a hacer? Va a producir ácido clorhídrico. Va a empezar a disminuir el pH. Va a empezar a disminuir el pH. El pH del estómago normalmente está igual a 6, a 7, que es lo normal del estómago. Pero al incrementar el ácido clorhídrico, automáticamente va disminuyendo el pH del estómago, ¿cierto? Mientras va disminuyendo el pH del estómago, la amilasa salival todavía sigue actuando, porque va a empezar a inactivarse cuando el pH del estómago ya llega a un pH 4. Un pH 4 ya se desnaturalizó
toda la amilasa salival que haya venido de la boca. Mientras tanto, la digestión de los carbohidratos inicia en la boca. En el estómago se dice que no hay digestión de los carbohidratos porque el estómago no secreta ninguna sustancia, ninguna enzima que vaya a digerir el carbohidrato. Que vaya a digerir el carbohidrato. Pero el paso de la boca del esófago, de la boca hacia el estómago es corto, es rapidito. No, en cuestión de 30 segundos ya está de la boca a mi estómago, ya está el alimento. Es muy poco el tiempo, el tránsito intestinal es rapidísimo. Y todavía sigue activo la amilasa salival. Por lo tanto, va a seguir actuando hasta que el pH del estómago ya haya disminuido hasta 4, ya no hay ninguna enzima amilasa salival que se encuentre activa. ¿Ya? Entonces, en el estómago se desactivan todas las enzimas salivales por acción del ácido gástrico, el ácido clorhídrico, y así la digestión de los carbohidratos se interrumpe hasta que pasan al intestino delgado. Una vez que ya sigue bajando, porque el pH del estómago tiene que bajar a 2 para poder digerir las proteínas. Para poder digerir las proteínas tiene que llegar a un pH 2. Para poder activar el pepsinógeno, para que el pepsinógeno se convierta en pepsina y empiece la digestión de las proteínas, tiene que dar un pH 2. Ya en el intestino delgado, acá tenemos los polisacáridos presentes en los alimentos, reciben una digestión adicional, ¿no? Que por acción de la amilasa. Y las destrinasas pancreáticas hasta desdoblarlos a disacáridos. Una vez que pasa del estómago al intestino delgado, automáticamente esa presencia del alimento ácido en el duodeno, la dilatación del duodeno va a hacer de que segregue dos hormonas, ¿no? La enteroquinasa y la colecistoquinina. La colecistoquinina es aquella que va a actuar para la segregación de la bilis. Y la enteroquinasa es aquella que va a actuar a nivel intestinal para que vayan activándose las enzimas. Y esa colecistoquinina también va al páncreas y le dice, esa colecistoquinina va al páncreas y va a la bilis. Y le dice, páncreas, necesito de enzimas. Todas vienen. Activa el páncreas y activa todas las enzimas, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Amilasas, lipasas, proteasas. Entonces va el páncreas que va a producir la amilasa salival, va a seguir desdoblando amilasas alfa 1,4 y también va a producir destrinasas. Las destrinasas son aquellas que van a desdoblar los enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6. Las cadenas ramificadas, ¿no? del almidón. Las cadenas lineales son las alfa 1,4. Entonces el páncreas va a venir a reforzar la digestión de los carbohidratos, va a seguir degradando el almidón, los enlaces alfa 1,4 y también con ayuda de las destrinasas pancreáticas va a desdoblar los enlaces alfa 1,6. Y así voy degradando hasta desdoblarlos a disacáridos, ¿no? El almidón se convierte en amilasa gracias a la acción de la amilasa salival en un inicio, luego la amilasa pancreática, y con la ayuda de las destrinasas voy a convertir en maltosa. Maltosa que viene a ser en sí la digestión del almidón, ¿no? Pero el almidón no solamente tiene maltosa, también tiene fructuosa, también tiene galactosa dentro de las frutas, dentro de las verduras, dentro de los granos, de los menestras. Entonces también se van a encontrar otros disacáridos. Entonces ya a nivel intestinal, ya estamos a nivel del duodeno, ¿no? Ya estamos a nivel del duodeno. En el duodeno es allí donde desemboca el conducto común, ¿no? Desemboca la bilis,
para la digestión de las grasas. Ahí desemboca las enzimas digestivas del páncreas, también al nivel del duodeno, ¿no? Y el páncreas también va a producir bicarbonato con la finalidad de neutralizar el ácido, ¿no? En primer lugar, el duodeno va a segregar enteroquinasa. La enteroquinasa le dice, páncreas, necesito que me ayudes a alcalinizar el duodeno que está ácido. El páncreas produce bicarbonato. Va neutralizando. Y también se produce la colecistoquinina, que le dice, necesito ahora para la digestión. Produce las enzimas pancreáticas y también le va y le visita a la bilis para la digestión de la grasa. Estamos a nivel del duodeno. Ya a la altura del intestino del yeyuno, tenemos las disacaridasas. Las disacaridasas se desdoblan unidades de monosacáridos por acción de las enzimas de los enterocitos. Tenemos la maltosa, la sacarosa, la lactosa. Esos son los azúcares, ¿no? Simples, que van a ser producto de la digestión de carbohidratos complejos, ¿no? Que tienen mayor cantidad de monosacáridos. El intestino delgado, todo el intestino delgado en realidad, tanto el duodeno como yeyuno e ilion tienen vellosidades, ¿no? Son como cerritos. Esas vellosidades, de encima de ellas están los enterocitos. Esos enterocitos tienen pelitos, vellosidades. Esas se llaman las microvellosidades. Esos como si fueran deditos encima de la célula del enterocito, como si fuera su cabello, deditos. Esas microvellosidades son aquellas que van a producir las enzimas, las disacaridasas. La maltosa, la sacarosa, la lactosa. Son aquellas que van a producir esas enzimas que nos van a ayudar a completar la digestión de los carbohidratos. Por ejemplo, la maltosa, que es un carbohidrato, va a ser desdoblado por la maltasa y lo va a convertir en glucosa más glucosa. La sacarosa lo va a convertir en glucosa más fructosa. Y la lactosa, gracias a la acción de la lactasa, va a producir glucosa más galactosa. Entonces ya tenemos los monosacáridos ya en sus mínimas unidades. Entonces los alimentos, fuentes de carbohidratos, van a ser digeridos a sus mínimas unidades. ¿Cuáles son las mínimas unidades? Los alimentos van a ser digeridos en nutrientes, que es su primera mínima unidad. Y si estamos hablando de alimentos, fuentes de carbohidratos, sus mínimas unidades, o cuáles son sus nutrientes, sería glucosa, fructosa y galactosa. Los monosacáridos presentes en los alimentos, por lo general en forma de glucosa o fructosa, no requieren digestión adicional en el intestino delgado. Muy bien, estamos ahorita en el intestino delgado. Y así se va a permitir la absorción. Cuando ya está en su mínima unidad los carbohidratos, va a facilitar su absorción a nivel intestinal, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion, pero mayormente el ilion es donde mayor cantidad se absorbe de todos los nutrientes, macro y micronutrientes, porque allí es donde hay mayor concentración de enterocitos, hay mayor concentración de las enzimas disacaridasas, peptidasas, lipasas, que van a ayudar a degradar a sus mínimas unidades. Si estamos hablando de carbohidratos, disacáridos. Estamos hablando de proteasas, proteínas, ¿no? Las van a desdoblar a dos, dipéptidos, tripéptidos, igual las lipasas, ácidos grasos y glicerol. Entonces son muy importantes esas microvellosidades. Tengo que nutrir a mi enterocito. O sea, tengo que comer frutas, verduras para poder nutrir al enterocito y al colonocito. De eso se alimentan. ¿Preguntas hasta acá sobre la digestión?
No, profesora, creo que está claro. Ya, avanzamos entonces. Entonces yo voy a preguntar mejor, antes de avanzar. Intestino delgado, boca y estómago. Comenzamos. Arana. 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 ¿Se encuentra? No está. Arreategui. Aquí estoy, Miss. Ya. Se dice que en la boca empieza la digestión de los carbohidratos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ya, bueno, que como usted dijo, en la boca se van a digerir prácticamente el 40% de los carbohidratos, básicamente por la presencia de la enzima, de la amilasa salival, la cual va a desdoblar los enlaces solo de los enlaces alfa 1,4 y que son los Ajá. que mayormente los contienen el almidón, pues, ¿no? Por la amilosa. Y bueno, prácticamente la milasa los desdobla a almidones como a sacarlos más pequeños que son las desaminadas. Ajá. Así. Ya. Muy bien. Arreategui. Cerda Solier. Presente, profesora. Cerda Solier. En el estómago. Dice, se desactivan las enzimas salivales por acción del ácido gástrico. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero porque el bolo alimenticio pasa por el estómago y esto hace que se produzca el ácido clorhídrico para poder disminuir el pH. Debe tener Ya. un pH de 2. ¿Y qué pasa? Y ya ¿Qué que pasa? ¿Qué hace ese pH? ¿Qué hace el ácido clorhídrico? es que disminuye cuando pasa el bolo alimenticio del esófago, Ajá. bueno, la boca al estómago. Ya. Y esto, el pH lo que hace es desnaturalizar todo lo que haya venido de la boca. Ya. ¿Incluye quién? ¿A qué enzima? A la enzima, la milasa. La amilasa salival, ¿no? Se va a desnaturalizar totalmente en el estómago. Porque una vez que ingresa el alimento al estómago, el estómago recién empieza a producir una hormona llamada la gastrina. A ver un momentito, por favor. Y allí ella va a liberar el ácido clorhídrico, disminuyendo el pH a 2. Pero conforme va disminuyendo, porque empieza un pH 7, 6, 5, 4, en 4 recién se desnaturaliza totalmente la enzima amilasa salival. Hasta mientras se sigue desdoblando el almidón en el estómago, ¿no? Hasta que llegue el pH 4. Y de ahí se bloquea totalmente la digestión de los carbohidratos. Un momentito, por favor.
Entonces, allí se termina la amilasa salival, ¿no? En el estómago. Muy bien, con Dori. Espinosa Blas. Sí, profesora. Espinosa, cuéntame, en el intestino delgado, ¿qué sucede? En cuanto a la Que, digestión de los carbohidratos. que una vez que ya o sea, del estómago se va a interrumpir hasta el intestino. Una vez que pasa el Ajá, estómago, se va a ir al intestino para segregar la que son las dos hormonas, que van ya. a ser la enteroquinasa y la colecistoquinina. Colecistoquinina. Ajá, Ajá, que va a actuar para poder hacer la segregación de la bilis, y también el páncreas, que va a activar lo que son las enzimas. Aquí ya. también está, también, por ejemplo, acá también está el páncreas, en la cual va a seguir desdoblándose lo que es la amilasa, y también con ayuda de las destrinasas, que van a desdoblar lo que son los enlaces alfa 1,6. Y Claro, el páncreas lo que va a es reforzar la digestión de los carbohidratos con la ayuda de la destrinasa. claro, va a seguir desdoblando los otros alfa 1,4 que faltaban, porque la amilasa su función es alfa 1,4. La amilasa ya sea la salival o ya sea la pancreática, ¿no? Cualquiera de las dos son enlace alfa 1,4. Entonces, el enlace alfa 1,4, la amilasa pancreática, va a seguir desdoblando los otros enlaces alfa 1,4 que faltaron desdoblar, porque no todos se desdoblaron en la boca de frente a glucosa. Pueden haber quedado más uniones de glucosa con otra glucosa que son enlaces alfa 1,4. Y también tienen la dextrinasa pancreáticas, que nos van a ayudar a desdoblar las enlaces alfa 1,6, justo donde se empieza la ramificación, ¿no? Que son los enlaces alfa 1,6. Ya, muy bien. Espinosa, Profesora, Eusebio, disculpe, ¿sí? es que en un momento usted dijo muchas gracias con Dori, pero la que respondió fue Cerda. Ay, ya, Cerda, perfecto, Sí, gracias. Entonces ahora me ya toca gracias. con Dori. Con Dori Gómez. Con Dori, no está. Las participaciones es un tipo de evaluación también, es una evaluación oral. Disculpe, a mí me llamó primero, pero me había ido a los servicios higiénicos y no quería interrumpir a mis compañeras. Solo Ya, le había escrito por el chat para que lo tenga en cuenta, si es que al final me podría llamar después de mis compañeras para no interrumpirlas y que ellas participen. ya. Entonces es importante participar en la hora de clase, ¿no? Disculpe, con Dori me acaba de decir que tiene problemas con la señal. Ya. Entonces es una forma también de medir si ustedes están captando o no la información. Es una forma de medir si están presentes en clase, para marcar asistencia también. Porque yo puedo poner mi laptop y me voy, ¿no? Entonces, es importante participar. Entonces, seguimos con... ¿quién le tocaría? ¿Espinosa? ¿Blas? Ya comenté, fui la última en comentar. Ya. ¿Eusebio Reyes? Sí, presente. Eusebio, a nivel de las microvellosidades, también se da la digestión de los carbohidratos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Que sí, que en los enterocitos tienen estas microvellosidades que producen disacaridasas, las Ajá. cuales van a ayudar a completar la digestión de los carbohidratos en mínimas unidades, ¿no? Que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y esto va a facilitar su absorción en mayor cantidad
y principalmente esto se da en el íleon, ya que tiene mayor cantidad de enterocitos. En el yeyuno. En el yeyuno hay mayor cantidad de enterocitos. Ah, ya, ok. Me parece escuchar íleon. No, el yeyuno. El yeyuno es donde mayor se da casi toda la absorción de los nutrientes. Ah, ya. Ahora lo correcto. ¿Y cuáles son esas enzimas disacaridasas que produce el enterocito? La maltasa, la sacarasa, lactasa. Ya, muy bien. Eusebio. ¿Tu apellido cuál es? Eusebio, ¿no? Sí, me gusta bien. Ya. Profesor, una Sí. pregunta. En el yeyuno entonces es donde se absorbe la mayor cantidad de macro y micronutrientes, ¿no? Y ahí hay mayor cantidad de enterocitos también, ¿verdad? Sí, ahí es donde se absorbe la mayor cantidad de macro y micronutrientes. En el duodeno se absorbe a mayor velocidad porque está un poco ácido esa zona, ¿no? Al momento de tener un lumen un poco ácido facilita la absorción del calcio, del fósforo, del magnesio, del hierro, etcétera, ¿no? La velocidad de absorción va a ser más en el duodeno, pero la mayor cantidad de absorción va a ser en el yeyuno. Listo. Continuamos ahora en el intestino grueso. Cuando los carbohidratos indigeribles, fibra dietética y pequeñas porciones de almidón resistente no pueden ser desdoblados por las enzimas digestivas en el intestino delgado, llegan al intestino grueso. Nosotros con la digestión de los carbohidratos quedan carbohidratos no digeribles. También quedan las dextrinas, ¿no? Las dextrinasas, hay varias dextrinasas que no pueden ser, no han sido digeridas. También las fibras, solubles, insolubles, pasan al colon, ¿no? La presencia de fibra, sobre todo la soluble, y la presencia de las dextrinas, esos almidones resistentes de la digestión, no permite, diluye, mejor dicho, las enzimas digestivas, tanto pancreáticas como las intestinales, lo cual disminuye la digestión de los carbohidratos y por lo tanto su absorción. Al disminuir su digestión van a pasar al colon intacto, tal cual, porque dentro de sus fibras han quedado retenidas, ¿no? Esos carbohidratos, esas grasas, esos colesterol, algunas vitaminas, minerales, quedan ahí retenidas en la fibra porque formaron un gel, sobre todo las fibras solubles y las dextrinas, son las que diluyen un poco estas enzimas y no permite que haya un contacto con los enlaces peptídicos. No permite que la enzima haya en contacto con esos enlaces y rompan esos enlaces y se puedan degradar a monosacáridos. Esos carbohidratos pasan al colon, al intestino grueso, donde van a ser desdoblados por las enzimas digestivas, pero producidas ¿por quién? Por las bacterias, ¿no? Las bacterias son las que van a fermentar estos dextrinas o almidón resistente o fibra soluble para dar origen a ácidos grasos de cadena corta y gases como productos secundarios o bien se encuentra en la materia fecal. Entonces, la digestión o la fermentación de estos carbohidratos que no han sido digeribles en la parte alta del intestino van a ser fermentados y van a sintetizar en ácidos grasos de cadena corta y gases. ¿Y se acuerdan cuáles eran esos ácidos grasos de cadena corta?
Galindo, Leiva. Profesora está teniendo problemas con la conexión. La está ¿Cómo? botando. Está teniendo problemas con la conexión, mi compañera. Ah, ya. Bueno. Profesora, ¿puedo participar? A ver, El propiónico, burítico y acético. el propiónico, butírico y acético. Ya, muy bien. Esos son los 3 ácidos grasos que son de cadena corta, que son los que va a producir la fermentación de los carbohidratos, ¿no? Por las fibras, por las bacterias. Tu apellido es Angulo, ¿no? González. Sí, profesor Angulo. Ya, muy bien. Ya que estamos aquí, Angulo, ¿qué sucede en el intestino grueso? En Ya, cuanto a la bueno, digestión de los carbohidratos. bueno, como lo acabo de mencionar, llegan aquellos carbohidratos que no pueden ser digeridos por las enzimas en la parte posterior del tubo digestivo y se desdoblan por fermentación de los microorganismos que hay allí, produciéndose estos 3 ácidos grasos de cadena corta. Hay uno que es el que lo toma de energía el colonocito y los otros van al hígado a convertirse en glucosa. Ya, o en grasa también. El propionato Claro, puede sí. convertirse en grasa también. Ajá, en sí lo que necesita el cuerpo lo convierte. Entonces, en el colon también se da digestión de los carbohidratos, ¿se completa la digestión de los carbohidratos o no? Claro, profesora, claro, Sí, ¿no? efectivamente, porque los carbohidratos que no son alcanzados a digerirse, en esa parte del intestino proceden las bacterias a la fermentación. Y completa la digestión de los carbohidratos que no han sido digeridos en la parte alta del intestino, y esos ácidos grasos producidos acidifican el lumen del colon y eso favorece la absorción de estos macronutrientes, también de vitaminas, de minerales que no han sido absorbidos antes, ¿no? Ok. Angulo, muy bien. Y el intestino grueso, Angulo, hay derecho e izquierdo. ¿Quién es el encargado de hacer la fermentación de las heces y qué lado del colon es la formación de las heces? La fermentación de los carbohidratos y quiénes forman las heces. Ay, profesora, eso sí no me acuerdo. Pero sí, usted sí lo ha dicho, pero Ajá. no me acuerdo. Ya. La que está en contacto directo. ¿Alguien quiere participar? Sí. Profesora, el izquierdo forma las heces. Ya. ¿Y el derecho? Es el que fermenta. Es el fermentador en la parte derecha. Si tú lo miras de frente, así como tú estás de frente a tu computador o de frente a tu celular, tu mano, donde está la mano izquierda, ese es el lado del colon, la que está en contacto con el duodeno y uno con el ilion. El ilion, automáticamente viene la válvula ileocecal y luego viene el colon, ¿cierto? El colon ascendente, transverso y el descendente. Justo el colon ascendente y el Profesora, una transverso. consulta. ¿Está poniendo imagen o no? Acá no tengo ninguna imagen. A ver, chun, chun, acá tengo una imagen. Esperen, Sí, esperen. mejor con una imagen, más didáctico. Acá hay una imagen. Sí, yo creo que más antes, en fibra está. En fibra está la imagen, ¿no? Por acá está. Por ahí mismo. Acá hay un colon, por ejemplo.
Este es el colonocito, el colon, ¿no? Acá viene el intestino delgado, la primera hilita es el intestino del duodeno, luego viene el yeyuno y al final es el ilion. El ilion, y viene la válvula ileocecal, y luego viene el intestino grueso, el ascendente, el transverso, el descendente, el recto y el ano. El colon ascendente y la mitad del transverso, esta primera parte es estamos hablando del colon encargado de la fermentación de la fibra. Acá está lleno, colonizado de bacterias. Esta parte del colon. La parte izquierda, por eso esta es la parte izquierda, es encargado de la fermentación. Y la parte derecha ya empieza la absorción del agua. La absorción del agua y por lo tanto ya no va a ser una zona líquida, porque acá la masa fecal todavía sigue siendo líquida. Líquida. Acá todavía se complementa la parte de la digestión o la fermentación de los nutrientes, del alimento que todavía no ha sido digerido en la parte alta, y a partir de acá ya se empieza a formar a solidificar las heces en el colon derecho. La mitad del colon derecho, o en todo caso la mitad del transverso, el colon descendente, el recto y el ano. Entonces, estamos hablando, la fermentación se da en la parte izquierda del colon. Allí está colonizado de bacterias. No es al revés, en que en el lado derecho está el colon ascendente y en el lado izquierdo el descendente. Supuestamente el derecho era el que fermentaba. Como tú quieras verlo. Si yo te digo, si tú ves delante, así como estás mirando, por eso te estoy diciendo, si tú estás mirando delante de tu computadora, va a ser tu mano izquierda esa parte. Pero si tú te das vuelta y pones en la forma de la imagen, va a ser el lado izquierdo, el que fermenta, el lado derecho, y el lado izquierdo va a ser la que encargada de la formación de las heces. Dependiendo cómo lo mires. Por eso le digo, la que sigue después de la válvula ileocecal, estamos hablando más que el lado derecho izquierdo, se puede decir el colon ascendente. Y la mitad del colon transverso es la que se encarga de la fermentación. Luego, la mitad del transverso más el colon descendente, formación de las heces. Una vez que las heces ya están aquí en el recto, ya nos da las ganas, la sensación de defecar, ¿no? De ir al baño. Una vez que ya él está aquí en la altura del recto. Muy bien. Profesora, entonces sería que desde el colon ascendente hasta la mitad del colon transverso es fermentación y del transverso sería la formación de heces. Como no te escuché bien, habla un poquito más fuerte. A mí le decía que, como para concluir, porque tengo como una duda, si es que desde el colon ascendente hasta el colon, la mitad del colon transverso es la fermentación, se da la fermentación, y desde el colon transverso, desde la mitad del colon transverso hasta el colon descendente es la formación de las heces, ¿verdad? Exacto, ajá, así quedamos. Ya entonces estamos con... Continuamos entonces. Profesora, una pregunta antes de avanzar. Entonces, en el intestino grueso, la fibra insoluble simplemente pasa a ser parte de las heces, ¿no? Claro, la fibra insoluble forma parte de las heces. Él es encargado de acelerar el tránsito intestinal, ¿no? Que el alimento pase, haya movimiento intestinal, arrasa con todas las sustancias tóxicas, cancerígenas, limpia el intestino, ¿no? Y evita que se formen los divertículos, disminuye la presión para poder eliminar los desechos de nuestro cuerpo y disminuye el estreñimiento.
La fibra insoluble pasa directamente a formar parte de las heces, ¿no? Uh-huh. Profesora, y yo tengo otra duda. Es que ayer estaba leyendo un poco los apuntes y habíamos dicho de que existían dos tipos de fibras, ¿verdad? Había una Sí. fibra que era la cruda, que era muy resistente a la digestión, que es la celulosa, hemicelulosa y la lignina, ¿verdad? Y había Sí. otro tipo de fibra que era la dietética, que era la soluble e insoluble. Esta Ajá. fibra insoluble no sería lo mismo que la fibra cruda. La fibra insoluble, claro, es lo mismo. Solamente que Entonces, la fibra... ¿para qué hacen esa división? No entiendo. Normalmente las fibras se utilizan en dos formas, ¿no? Normalmente lo utilizamos en el laboratorio para ver el alimento. A nivel bioquímico se puede decir cuando estudian un alimento, su composición nutricional. Entonces es allí donde se utiliza el término de fibra cruda. A nivel nutricional, nosotros hablamos de dos tipos de fibra, ¿no? Fibra soluble e insoluble. Y la fibra insoluble es lo que estaríamos llamando la fibra cruda prácticamente. Una fibra cruda más la fibra soluble. O sea, hay dos formas de encontrar el término fibra. Fibra dietética, pues nosotros tenemos la fibra dietética. También hay otras personas que utilizan la palabra fibra, pero es netamente fibra cruda, no toman en cuenta la fibra soluble. Por eso va ese término de fibra cruda. Ya, entonces la fibra insoluble es lo mismo que la fibra cruda. ¿Cómo? Sí. Entonces la fibra insoluble es lo mismo que la fibra cruda. Claro, sería lo mismo. Ya. Gracias, profesora, por la aclaración. Ya. Es usado más que todo a nivel de laboratorio. Ya. Entonces ahora vamos por el tema de la absorción. Entonces ya tenemos en el intestino delgado las mínimas unidades de un carbohidrato que viene a ser la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa y la galactosa se absorben por mecanismo de transporte activo. Este proceso requiere de un transportador específico dependiente de sodio y de energía para que la sustancia sea captada por las células de absorción del intestino delgado. Normalmente los carbohidratos, o normalmente se puede decir, lo primero en absorberse a nivel del enterocito va a ser primero el agua. No, primero entra el sodio, ¿cierto? Primero entra el sodio. El sodio, ¿qué hace? Jala el agua. Luego del agua, ¿quién viene? Luego jala a los carbohidratos, luego vienen las proteínas, luego vienen las grasas, ¿no? También tiene un orden en proceso de absorción. Entonces, durante la absorción ya tenemos ahí una mezcla de micronutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, para romper la polaridad de la membrana, entonces para que se desbalancee y poder absorber los nutrientes, es necesario que ingrese el sodio. El sodio es la que va a romper la polarización de la membrana, entonces lo cual va a facilitar la absorción. Al ingresar el sodio, ingresa el agua, en segundo lugar ingresa el agua, luego entran los carbohidratos. Ahí entra a tallar la glucosa y la galactosa. La glucosa y la galactosa, por lo tanto, se va a absorber por un mecanismo de transporte activo. Se va a requerir de una proteína para absorber el carbohidrato. Se va a requerir también de energía, del ATP, para poder absorber sodio, energía, para la absorción de la glucosa y la galactosa. Por eso se llama que es un mecanismo de transporte activo. Después de la digestión, la glucosa y la galactosa son llevadas hacia la absorción por acción del sodio, ¿no? El sodio va a ayudar a despolarizar la membrana y por lo tanto va a facilitar la absorción de las glucosas y de la galactosa.
Y también trabaja en contra de una gradiente de concentración. Dice, la forma de energía que utiliza es en forma de ATP, utilizada en el proceso, regresará el sodio fuera de la célula después de la absorción. Para esto, necesita de la presencia de energía en forma de ATP, lo cual va a expulsar nuevamente el sodio de la célula, porque no puede permanecer el sodio dentro de la célula, expulsa el sodio y automáticamente vuelve toda la normalidad. Si no, se hincharía, se llenaría de agua la célula. Este tipo de glucosa galactosa va a trabajar en contra de una gradiente de concentración. ¿Qué significa? Que en la célula va a haber mayor concentración de nutrientes comparando con el lumen intestinal. Por lo tanto, cuando está en contra de una gradiente de concentración, cuando voy de menos a más, yo necesito de ayuda. Ahí yo necesito de una proteína para que me ayude a jalar el nutriente. Necesito del sodio para que ayude a despolarizar la membrana y permite el paso de los nutrientes. Y también necesito de energía para poder facilitar el ingreso, ¿no? Porque está en contra de una gradiente de concentración. La glucosa y el sodio, acá está el lumen intestinal, mira, este es el enterocito y acá están sus microvellosidades, mira, acá están sus pelitos. Ellas son las que van a botar las disacaridasas y van a convertir en glucosa, galactosa y fructosa en forma libre. Van a estar en sus mínimas unidades y se va a permitir su absorción. Entonces la glucosa y el sodio pasan a través de la membrana de las células de absorción en un proceso dependiente de un transportador, ¿no? Esta es la proteína transportadora de glucosa, en este caso, glucosa y galactosa. Necesitan de una proteína transportadora. Profesora, no se ve su puntero. ¿Ah? Que no se ve su puntero. Acá está mi puntero. Una No vez se ve, en... profesora. ¿No ves mi puntero? ¿La demás la ven? No. No, profesora. Ah, ¿y cómo hago para que vean? Porque yo según yo lo estoy moviendo. Ah, bueno, ¿no la ven? No, ¿Cómo se hace para que se vea que es el puntero? ¿Ustedes saben? Yo creo que en vez de compartir el PPT en sí, comparte su pantalla, abre el PPT y con el cursor ahí ya se vería. O sea, pero en las dos formas se debería de ver, ¿no? Se debería, pero no, normalmente no se ve el puntero cuando se comparte en sí el PPT. O sea, a usted cuando comparte, le sale Ya, para compartir solamente como el PPT, solamente le va a salir el PPT. Pero hay ya, otra forma de compartir que es compartir su pantalla completa. Entonces, ya. ahí usted va a abrir su PowerPoint y ya le va a salir el puntero. O sea, tú me dices por escritorio. Claro, que comparta su escritorio, su pantalla completa. Uy, uy, uy. Mm. A ver, voy a ver si puedo hacer eso. Me tendría que dejar de presentar acá. A ver, un momentito. ¿Qué, hija?
Profesora, no le escuchamos, ¿ah? Tiene el micrófono apagado. ¿Ahí lo ven, chicas? Sí, Miss. Sí, ahí sí, profesora. ¿Ahí sí ven el mouse? Sí, Miss, sí. Sí. Ya. A ver, un momento. Y acá tenemos el enterocito. Este enterocito tiene sus microvellosidades. ¿Pueden observar ahora sí el mouse? Sí, Miss. ¿Chicas? Ya. Sí. Tiene microvellosidades que va a ayudar a la digestión de los carbohidratos. Este enterocito también tiene su transportador, ¿cierto? Este transportador va a facilitar la absorción de los nutrientes. En este caso, por ejemplo, con ayuda del sodio y con la ayuda de la energía. Ingresa el sodio y el sodio capta con el transportador y también va a ingresar la glucosa. Ingresan ambas en conjunto. Luego el transportador va a necesitar de energía para poder liberar el sodio, para poder liberar la glucosa. ¿Ya? Entonces el sodio también se va a liberar, no es que se quede en el enterocito, y también la glucosa va a pasar a la sangre. Se absorbió la glucosa, o en todo caso la galactosa va a ser de la misma forma. Una vez en el interior de las células de absorción, la glucosa sale por difusión facilitada y alcanza el torrente sanguíneo. El sodio se expulsa también de la célula de absorción para mantener bajas concentraciones en dicha célula y altas en el líquido extracelular. Entonces, a nivel intestinal, acá tenemos el sodio y tenemos la glucosa. El sodio ingresa, atrapa la glucosa y va a liberarse en forma de sodio y en forma de glucosa. Ese es el transporte activo. Luego, tenemos la fructosa. Es captada por las células de absorción a través de difusión facilitada. ¿Eso qué significa? Que solamente requiere de una proteína.
pero no requiere de energía. Difusión facilitada significa que requiere de absorción, necesita la presencia de una proteína, pero no de energía. Se utiliza un transportador, pero no necesita de energía, y este proceso de absorción es más lento que el de la glucosa y de la galactosa. Una vez que la glucosa, galactosa y fructosa penetran en las células intestinales, la glucosa y la galactosa permanecen en esa forma, mientras que la fructosa se convierte en glucosa. Mira, acá hay un ente que tenemos que recordar. Una vez que la glucosa y la galactosa y la fructosa ingresaron al enterocito, una vez que ya están ahí, ingresaron, la glucosa y la galactosa van a permanecer tal cual, glucosa y galactosa. Pero a nivel intestinal, la fructosa ya se puede estar convirtiendo ya en glucosa, a nivel intestinal, a nivel del enterocito. Esa fructosa se puede convertir en glucosa, como también a nivel del hígado. Estos monosacáridos son transportados a través de la vena porta. Son los primeros en captar los monosacáridos, y de allí a donde se van a desembocar en el hígado. Ahí la fructosa y la galactosa se convierten en glucosa. Entonces, todos los monosacáridos en realidad se van a convertir en la glucosa, y la fructosa y la galactosa en glucosa, porque es la fórmula como las demás células reconocen la energía en forma de glucosa. Entonces, el hígado normalmente, una vez que atrapó glucosa, galactosa y fructosa, la convierten en glucosa. ¿Y qué hace el hígado? Retiene ese 50% de los carbohidratos consumidos. ¿Para qué? Para su oxidación, para su energía del hígado, y también para que pueda hacer sus procesos, y también para almacenarlo en forma de glucógeno. El resto, el otro 50% restante, lo libera la sangre, y en la sangre va hacia las demás células con ayuda ¿de quién? De la insulina, para la captación a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo. Requieren de la presencia de la insulina. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de absorción de los carbohidratos. Tenemos absorción de difusión facilitada, que requieren de una proteína para su absorción, pero no de energía. Y también la de transporte activo, que sí requiere de una proteína, pero aparte sodio, y requiere de energía para su absorción. ¿Está bien? La glucosa en el transporte. La glucosa es la única forma de los carbohidratos que pueden ser transportados a través de la sangre hacia todos los tejidos como músculo, corazón y pulmón. Estos tejidos dependen de la glucosa para servirles con la mayor fuente de energía. Como les dije, una vez que se han sido absorbidos, glucosa, galactosa y fructosa van al hígado. Una parte de la fructosa también ya va a ser convertida en fructosa, en glucosa a nivel intestinal. Puede convertir el intestino, pero lo que faltó, lo restante, va a ser convertido en el hígado. En el hígado convierte todo a glucosa. En la glucosa, a nivel del hígado, el 50% se queda para su energía del hígado, para la síntesis de compuestos, y también para su acción de anabolismo y catabolismo, y también para almacenarlo como glucógeno. El otro 50% sale a la sangre, con la finalidad de mantener los valores normales de glucosa en la sangre. 70 a 110 son los valores normales de glucosa, de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y las demás restantes van a ser captadas ¿por quién? Por las células, que va a ser las células musculares, que es la que nosotros queremos alimentar, y todos los demás órganos. Normalmente el cuerpo trata de mantener 100 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre en ayunas. Esto se debe a la conversión de los carbohidratos, grasas y algunos aminoácidos.
normalmente dice que el cuerpo trata de mantener a 100 miligramos por decilitros, ¿no? Nosotros, para medir la cantidad de glucosa que hay en la sangre, nos medimos un examen de sangre, ¿no? De preferencia en ayunas, tiene que estar en ayunas. La idea es mantener nuestros niveles de glucosa en 100, en menores de 100, ¿no? Normalmente en el laboratorio te dicen de 70 a 110 miligramos por decilitro son los valores normales de glucosa. Pero en 70 a 110 ya estamos en el borderline. Mayor de 110, 111 ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa. Entonces nosotros, como nuestra carrera es prevención, de preferencia tenemos un rango ideal. Una cosa son los valores normales y lo otro es los rangos ideales. El rango ideal de glucosa que trabajamos es de 100, menor de 100. Cuando te sacan tu examen en ayunas, tu nivel de glucosa en la sangre tiene que estar de preferencia de 100 para abajo, ¿no? Menor de 100. O en todo caso, tienen que estar los valores normales de 70 a 110, no más de 110. Entonces, ese es el valor que debemos de manejar. El aumento es considerado en la mayoría de veces exceso de azúcar por decilitro y que se utiliza para medir los niveles de glucosa basal. Cuando hay mayor de 100 o mayor de 110, ya estaríamos hablando de intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. De 110 para adelante, ya se estaría considerando en intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. ¿Cuándo se considera diabetes? Cuando tú tienes te sacan en sangre, en ayunas, mayor a 126 miligramos por decilitro de glucosa, ya estamos hablando de diabetes. Es mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, se está hablando de diabetes. Entonces, antes de llegar a 126, que es la diabetes, tú tienes un rango de 110 hasta 126, o sea, hasta 125. Ahí estamos hablando de una intolerancia, estamos hablando de resistencia a la insulina, otros le llaman prediabetes. Entonces, la idea es no llegar a 110, no llegar al 111. Del 110 al 111 ya estamos rapidito, en un ratito puedo llegar. Por eso nosotros como nutricionistas nos ponemos un valor normal que es 100, un valor ideal. Tu nivel de glucosa debe estar en 100, de 100 para abajo. Como prevención, ¿no? Más que todo. Mayor de 100, mayor de 110 ya estaríamos hablando de intolerancia a la glucosa. Y mayor de 126 ya estamos hablando de diabetes, ¿no? Después de la absorción, la cantidad de glucosa en la sangre se incrementa gradualmente y va disminuyendo conforme la glucosa vaya siendo utilizada, ¿no? Después de la absorción, la cantidad de glucosa en la sangre se incrementa y gradualmente va a ir disminuyendo, la glucosa va siendo utilizada por los tejidos, supliendo sus necesidades, o va a ser almacenadas como glucógeno, o si no, en forma de triglicéridos para su uso futuro. Una vez de que absorbiste la glucosa, por ejemplo, hoy día todos hemos desayunado, ¿no? Hemos desayunado, no creo que todos hemos almorzado, todos hemos desayunado. Una vez que desayunamos, los carbohidratos están en nuestro estómago hasta en 3 horas para la digestión. Pasa al intestino 1 hora más, completa la digestión en el intestino, o sea, en 4 horas ya el carbohidrato está en la sangre. De 3 a 4 horas, dependiendo de lo que hayas consumido. Si es un carbohidrato complejo, full fibra, full granos, granos enteros, frutas, verduras, en 4 horas. Si has comido un pan normal, con mermelada, encima un postre, a las 10 de la mañana, entonces definitivamente es un azúcar simple que no va a demorar tanto, ¿no? Por eso se dice que la digestión de los carbohidratos es de 3 a 4 horas. En 3 a 4 horas ya están en la sangre los carbohidratos. Entonces se eleva, al absorber los carbohidratos ya no va a estar de 70 a 110, se va a elevar hasta 300, puede elevarse después de las comidas.
En ese proceso la insulina se ha ido incrementando también. Cuando ya estamos en el proceso de la absorción, ya también se va incrementando la insulina en la sangre. ¿Se acuerdan que dijimos que hay dos hormonas, la enteroquinasa y la colecistoquinina, cuando están a nivel del intestino delgado? ¿No? Esa enteroquinasa, aparte de producir bicarbonato, también va y le toca la puerta al páncreas. Le dice: páncreas, despiértate, ya estamos consumiendo alimentos, ha llegado alimentos, así que necesitamos tu presencia. Entonces, va a ir incrementándose gradualmente la insulina en la sangre también, porque ya le dieron aviso de que ha llegado alimentos al intestino delgado. La enteroquinasa también estimula la liberación de la insulina en el páncreas por la presencia de los alimentos. Una vez que ya se están absorbiendo los alimentos, ya tenemos la cantidad adecuada de insulina en la sangre y empieza el proceso de la utilización. Toda la glucosa, donde va hacia el hígado ¿qué va a hacer? Utiliza como energía y empieza a almacenar, empieza a formar el glucógeno. Lo mismo va a pasar a nivel de las células. Las células captan el otro 50% que ha liberado el hígado, lo captan las células para su utilización como energía o si no para almacenamiento, en este caso de glucógeno. Entonces va a ser utilizado esa glucosa para suplir las necesidades energéticas, van a ser almacenadas como glucógeno. O también dice que van a ser utilizadas para almacenamiento de triglicéridos. El consumo excesivo de carbohidratos en cantidad, consumir demasiado carbohidratos, va a hacer de que la glucosa que yo absorba se va a absorber en exceso. Se absorbe en la sangre, el hígado, ¿en qué lo va a convertir? En ácidos grasos. Esa glucosa en exceso ingresó al hepatocito, el hepatocito lo degrada hasta piruvato, el piruvato en acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A, ¿qué va a hacer? Se junta con otra acetilcoenzima A y va a empezar formando una grasa. Acetato, de ahí forma el propionato y al final se convierte en una grasa. Por eso el exceso de carbohidratos en cantidad se va a convertir en grasa, se va a convertir en ácidos grasos. Entonces, ¿y de qué manera el hígado lo va a liberar? Lo va a liberar en forma de VLDL. El hígado dice: ya formé la grasa porque hay exceso de azúcar. Entonces, automáticamente el hígado capta ese azúcar liberada en la sangre porque las células ya utilizaron lo que necesitaron y suficiente. Si hay mayor cantidad en la sangre, ya no es mi culpa, te dice el músculo, tú has comido demasiado, yo solo voy a obtener lo que yo requiero, no más. El músculo no va a captar más. No es que sabe, dice: uy, hay mucha glucosa en la sangre, voy a absorber el músculo. No, solo capta lo que requiere. Entonces, si yo comí demasiado, se va a quedar la sangre llena de azúcar. Entonces, el hígado se preocupa, dice: no, tengo que normalizar la sangre. ¿Qué hace el hígado? Capta toda esa glucosa en exceso, lo mantiene en 70-110, lo trata de normalizar, y el hígado dice: ya, ok, yo ya tengo lleno mis depósitos, no necesito. Entonces, lo que tengo que hacer es convertirlo como grasa. Empieza a formar la grasa y lo libera. Lo tengo que mandar ahora al tejido adiposo. Entonces lo va a liberar. El hígado, ¿cómo va a mandar al tejido adiposo? Va a ser en forma de VLDL, ¿no? Los VLDL empiezan a captar los ácidos grasos sintetizados por el hígado y aumenta los triglicéridos. Por eso se dice que el exceso de carbohidratos va a producir triglicéridos elevados que van a ser almacenados luego en nuestro tejido adiposo y va a ser almacenado también en los músculos, ¿no? En el músculo. Dentro de nuestro músculo tenemos globitos de grasa. Dentro del músculo hay globitos de grasa. Esos globitos de grasa van a ser utilizados luego posteriormente por el músculo. Cuando hacemos actividad física, el músculo utiliza la grasita como energía. Al otro órgano que también le encanta la grasa es al corazón. El corazón también utiliza mucho la grasa como fuente de energía.
el corazón, el músculo. Cuando los niveles de glucosa en sangre exceden los 160 miligramos por decilitro, se diagnostica que la persona sufre de hiperglucemias. Ya cuando ya sobrepasa los 160, se considera una hiperglucemia o entonces mucho azúcar en la sangre. Acuérdense, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, estamos hablando de diabetes. Tiene diabetes, pero sufre hiperglucemias, o sea, no se cura, no se trata, no se cuida, ni en la dieta ni con sus medicamentos. Se descuida el paciente diabético. Si estamos hablando de 160 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, ya estamos hablando de una diabetes, pues, ¿no? Ya pasó los 126. Pero imagínate que pase de 126 hasta 160, ya estamos hablando de hiperglucemias. Sufre de hiperglucemias este paciente. Y cuando ya llegamos a 180, ya se libera el azúcar por la orina. Cuando consume demasiada azúcar, cuando los valores de azúcar en la sangre están de 180 miligramos por decilitro, ya se pierde la glucosa por la orina, ¿no? Se endulza la orina. ¿Preguntas hasta acá? No, profesora. Ya. Muy bien. Entonces yo les voy a preguntar, ¿quién me sigue en mi lista? Herrera Alaminos. Sí, profesora. Herrera, ¿cómo se absorbe la glucosa y la galactosa? La glucosa ¿Qué tipo de... y Ajá, ¿qué tipo de transporte? Es transporte activo. Transporte activo. Porque se va a necesitar del sodio, de la energía y de un transportador que va a ser una proteína. Muy bien, ok. Va a necesitar eso, va a necesitar que el sodio entre a la célula porque se va a ver, porque va a luchar contra una gradiente de concentración. Entonces, al momento que va a entra el sodio, también entra la glucosa con la galactosa y en ese momento se va a salir el sodio también de la célula para que haya baja concentración de sodio en la célula y alta concentración de sodio en el líquido extracelular. Ya está, muy bien. Fructosa, licas. ¿Licas? Licas. ¿Cómo está licas? Llerena. Llerena. Tampoco. ¿Quién? ¿Yerena está? No está. Medrano. Tampoco. ¿Puedo participar? Ya, ¿con quién hablo? Soy Arana. Arana, a ver Arana. Para que te salves tu negativo que tienes. Fructosa, ¿qué tipo de transporte utiliza? Ya usted nos había dicho que era de difusión facilitada por lo mismo que requería solamente de una proteína, o sea, de un transportador, y ya no necesita de energía. Y bueno, pues además que la absorción de la fructosa era mucho más lenta que había mencionado mi compañera, ¿no? De la galactosa y de la fructosa. Muy bien. ¿Y la fructosa se puede convertir en quién en el enterocito? En glucosa. Profesora.
En glucosa, ¿cierto? La fructosa se convierte en glucosa en el enterocito. Muy bien, Alana. Ok. Medrano. Medrano. No está. Mendoza. Tampoco. ¿Alguien quiere participar? ¿Valores normales de glucosa en la sangre? ¿Y puedo participar, profesora? ¿Quién es? Isabela. Isabela. A ver, Isabela. ¿Valores normales de glucosa en la sangre? Y ya, bueno, si no me equivoco, en ayunas dijo que usualmente el cuerpo intentaba mantener los niveles de glucosa en 100 miligramos por decilitro, pero obviamente después de comer alimentos esta aumenta y conforme se va usando va disminuyendo. Entonces lo que se intenta buscar es que los niveles de glucosa no excedan los 160 miligramos por decilitro, porque si la persona está sufriendo de hiperglucemia o un exceso de azúcar en sangre. Ya. Valores normales de glucosa, Rosel. Valores normales. 100 en ayunas era 100 miligramos por decilitro, pero 120 también es normal. 70 a 110. Valores normales de glucosa en sangre de 70 a 110. Pero hay un rango ideal. Nosotros trabajamos como nutricionistas, no le puedo dar un rango muy grande, 70 a 110. Entonces, sobre todo ahora tenemos muchos obesos. De preferencia, tenemos un valor ideal, que es trabajar menor de 100. ¿Ya? Ahí es cuando utilizamos el 100. Tenemos rangos normales de 70 a 110 y también tenemos rangos ideal, que es menor de 100. Entonces, ¿qué significa? Que estás comiendo mucho azúcar o estás comiendo muy poca fruta y verdura, lo cual hace que te eleves tu glucosa mayor de 100. Ok, Rosel. Y dijiste, Rosel, de que 160 es considerado hiperglicemia. Muy bien. Y Rosel, ¿te acuerdas a partir de cuántos miligramos por decilitro en la sangre ya sale el azúcar por la orina? ¿De acuerdo cuál es ese valor? 180. ¿Ya? Mayor de 180 miligramos por decilitro, ya esa persona tiene problemas está liberando ya la glucosa a través de la orina. Y la diabetes, Rosel, ¿cuándo se consideraba? ¿Cuál es el valor en el cual me indica que ya la persona está sufriendo de diabetes? Cuando una persona sufre de diabetes es cuando tiene más de 120 miligramos por decilitro en la sangre en ayunas. 126. Ajá, y después si es que 2 horas después de haber consumido la glucosa en plasma sigue más de 160, entonces también está diabética. Claro, mayor de 126 en sangre, en ayunas. Se supone que tú vas en ayunas, no has comido nada, porque tú te sacas el examen de sangre de glucosa es en ayunas. O sea, tú te vas 8 de la mañana, 9 de la mañana tempranito, 7 de la mañana a sacarte sangre. Entonces, en ese lazo que tú no has comido nada durante toda la noche, tienes que tener por lo menos 8 horas de ayunas. Entonces, allí es tu nivel de glucosa tiene que estar de 70 a 110 normal. Es allí donde pedimos que sea menor de 100. Porque si tu glucosa te sale en 126 ya eres diabético. Mira, a pesar que tú no has comido nada y estás con 126 de azúcar en la sangre, significa que eres diabético. Cuando llega a 160 significa que estás con hiperglicemia, no baja esa glucosa, sigue alto, o sea, hay resistencia a la insulina. Cuando llega a 180, ahí es donde se elimina la glucosa a través de la orina. Ok, Rosel. Muy bien, chicas, el tema de metabolismo lo vamos a ver la próxima clase, el metabolismo de los carbohidratos.
Ok, chicas. Acá les dejo entonces. Ok, profesora, hasta luego. Hasta luego, chicas. Ahora, ¿cómo salgo de ocultar? Dejar de compartir. Ah.